Hola, bienvenidos a todos. Para nosotros es un honor estar aquí. Queremos darles las bienvenidas a un podcast más, a un podcast de Involucrados. Y este día me siento muy feliz porque tengo a dos invitados muy, pero muy importantes. Una, mi amiga Sara Alvarenga, amiga, compañera, sierva en Cristo ahí. Y también tenemos a un invitado muy especial que creo que muchos de ustedes ya lo conocen, que es nuestro pastor de la juventud, hermano Eric Lazo. Bienvenido, no solo la juventud, también de la niñez. ¿Cómo está, hermano? Muy bien, Roxy, gracias a Dios. Mucho gusto, Sara. Y nuevamente en Involucrados, un programa que tiene un inicio dentro de hace poco tiempo. Sin embargo, creo que son temas bien importantes para las nuevas generaciones. Entonces, feliz de estar acá. Así es, y también darle la bienvenida a cada uno de ustedes que nos está viendo. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, aquí como yo tengo esa frase durísima de estar aquí, creo que el hermano va a dar batalla ahí con nosotros un poquito. Y bueno, Sari, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Pues bien, Roxy, agradecer primeramente al Señor, ¿verdad?, por permitirnos esta gran oportunidad de expresarnos, pues, y hablar un poco sobre Él, pues, y agradecer al hermano que está aquí con nosotros. Y gracias, pastora, por esa calurosa bienvenida. Bueno, ya adentrándonos con respecto al tema, hermano, el tema que nos compete hablar este día, que es lo que debemos hacer hoy en la labor evangelizadora para responder a las necesidades espirituales en tiempos actuales. Ok, hermano, primeramente quisiéramos saber, bueno, hemos dividido este tema en tres ideas principales. Y para como concluir o conceptualizar y entender este tema, primeramente quisiéramos saber qué es el Evangelio en sí, qué es el Evangelio, que realmente muchos jóvenes no, bueno, a mí me pasó, desde pequeña, hay veces uno viene a la iglesia, va a la iglesia, pero hay cosas que no entiende y hay muchas dudas, ¿verdad? Muchas preguntas, pero que con el paso del tiempo uno se va dando cuenta y va respondiendo a esas preguntas. Primeramente, hermanos, eso, ¿qué es el Evangelio? Así, en breves palabras. Bueno, en breves palabras es buenas noticias. El Evangelio son buenas noticias para conocer al Señor. Entonces, igual yo cuando llegué a una iglesia no tenía ese concepto, no tenía esa idea. Y Evangelio para mí eran los 4 libros con el que comienza el Nuevo Testamento. Era quizás lo poquito que se me venía a la mente. Sin embargo, cuando ya uno se acerca a una iglesia, va escuchando. Y el Evangelio es eso, son buenas noticias de parte de Dios para el ser humano. Entonces, es lo que podríamos decir de forma breve. Creo que ahí respondió la otra pregunta, que sí. Es eso, ¿verdad? Buenas noticias ¿de qué? Y es de parte del Señor para nosotros. Sí, y hablábamos acerca de una salvación, ¿verdad? Porque las buenas noticias nos lleva a eso. Pero, ¿salvación de qué? ¿Condenación? ¿Salvación de qué? O sea, explíquenos un poco, hermanos, sobre eso. Sí, algo bueno o nuevas, buenas noticias, es porque hay una carencia, hay una necesidad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo hambre, el alimento para mí es bueno. Si tengo sed, tomar agua es bueno. Entonces, esas buenas noticias que son para salvación es porque el ser humano ha perdido todo lo que recibió en la creación. Cuando el Señor creó al ser humano, lo perdió. Y al perderlo precisamente es donde los vacíos se fueron dando en ellos. Entonces ahora cuando Él escucha esa buena noticia, es donde puede reconciliarse con Dios.
Entonces, es sobre eso, es sobre volver a estar en una comunión con Dios como antes, como fue en el principio. Entonces, el Evangelio, la buena noticia, lleva a las personas a volverse a Dios y a estar nuevamente en comunión con Él. Y claro, está esa palabra que tú usaste de la perdición, pero es precisamente porque es lo más normal, es el día a día, ¿verdad? De que todos estamos, utilizando un versículo bíblico, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces hay que reconstruir esa relación. Entonces, no solo es como un huir, sino que es un volver a una comunión con Dios adecuada. Bueno, ahora bien, pastor, ¿será que Jesús nos puede salvar con respecto a las necesidades que como seres humanos podemos tener? Sí, por supuesto. Jesús es el que encarnó todo este movimiento del cristianismo y Él lo hizo en diferentes dimensiones. Una de ellas es cuando su actitud en la vida, o sea, qué actitud tenía Jesús en la vida, cómo Él enfrentaba las situaciones de la vida. Y precisamente en esas actitudes es donde el Señor a las personas que conoció, que le rodearon en su ministerio, suplió sus necesidades. Entonces Él al enfermo le ayudaba, dándole sanidad, al que estaba perdido le daba salvación, al que necesitaba perdón le perdonaba, a los niños los abrazaba, Él estaba con la mujer solidario. Entonces esas eran las actitudes de Dios ante la vida de Jesús. Otro elemento que tiene también el ministerio de Jesús eran las acciones, y es que el Evangelio no se puede limitar a conceptos o a ideas, sino que debe ser llevado a la práctica para que de verdad sea Evangelio. Entonces, Él tuvo las actitudes correctas y las acciones correctas. Entonces, todo lo que eran sus obras, todo lo que Él manifestaba, era algo que era acorde a lo que Él estaba representando y era una comunión adecuada con Dios. Y lo otro, que es lo que casi siempre lo ponemos en primer lugar en las iglesias, y es que Jesús tuvo actitudes correctas, tuvo acciones correctas y tuvo un mensaje, palabras correctas. Y últimamente se ha pensado como que las palabras es lo primero para predicar, lo primero para anunciar, pero en realidad son las tres cosas, porque Jesús consoló también a través de sus palabras, de sus acciones. Entonces, cuando vemos al ser humano con tanta necesidad, porque hoy en día creo que se ha elevado, ¿verdad?, mucho la potencia de las personas necesitadas, es donde el Evangelio viene a cubrir esas necesidades. Y de eso, disculpe hermano que le interrumpa, pero ya hablando con respecto a ese tema de los tiempos actuales, creo que usted mencionaba las necesidades que tenían las personas en el tiempo de Jesús, que sabemos que no son iguales a nuestro tiempo actual. Y otra pregunta, hermano, sería, ¿cuáles son las necesidades que las personas presentan en nuestro tiempo actual? ¿Cuáles son esas necesidades que Juventud Elim presenta en estos tiempos? Juventud Elim, los jóvenes, Y diversas niños, juventudes. o sea, personas en tiempos actuales, las personas en tiempos actuales, ¿qué necesidades presentamos? Nos incluimos ahí. Yo pienso que son bastantes, pero tal vez hay una diferencia entre necesidades que son como autoimpuestas y necesidades reales, porque en el mundo de la juventud hay mucha comparación, mucha influencia, entonces
no falta quien pueda decir, yo necesito tener un avión, ¿no? Pero es porque tal vez ve programas de personas que necesitan un avión. Pero a eso me refiero con que hay un mundo. Más ahora con el tema de virtualidad. exacto, redes sociales, y que en redes sociales todo es perfecto, ¿verdad? Exacto, entonces yo necesito tener cierto cuerpo, cierta altura, cierto test. Entonces, yo creo que hay un grupo de necesidades que sí deberíamos de aprender a descartarlas, porque en realidad como que serían más gustos que necesidades. Y hablando de necesidades espirituales, Entonces ahí viene ya el otro grupo y es las que sí deberíamos considerar necesidades reales. ¿qué son las espirituales? Y también otras, porque, por ejemplo, ¿verdad? Hay personas que necesitan salud, porque están enfermas y no hay una forma de resolver su enfermedad, entonces esa es una necesidad. Hay personas que no tienen un trabajo, no tienen un empleo, no hay ingresos en la casa, entonces se comienzan a dar necesidades económicas, de alimento. Entonces, aunque no son necesariamente espirituales como nosotros le llamamos, pero sí son necesidades reales. Pero detrás de esas necesidades que enumeré están las espirituales. Y esas pueden también ser muy diversas. Recuerdo aquella frase que dijo Jesús: vengan a mí los que están cansados, cargados, y yo les daré descanso. Entonces también hay personas así que ya están fatigadas, ya emocionalmente están cansadas y necesitan paz, necesitan descanso. Entonces está la necesidad de paz, está la necesidad de cambio, porque hay personas que desean cambiar y no logran. Hay muchos jóvenes que desean superar ciertos hábitos, ciertos pecados y no lo logran. Entonces, en ese plano de la espiritualidad, creo que la juventud tiene grandes necesidades y es donde precisamente el abordar un tema como este nos lleva a reflexionar a que si se está buscando saciar esas necesidades en el lugar adecuado, porque así como dijimos, si tengo sed, yo busco agua. Entonces, si yo tengo necesidades, vacíos emocionales, espirituales, estoy buscando a Dios o no. Entonces, hay una lista muy grande de necesidades en la juventud, a veces de la misma proyecto de vida, que no hay un rumbo claro hacia el futuro. A veces los jóvenes, las señoritas, no encuentran amigos, no encuentran confidentes, no encuentran todas esas oportunidades que otros tal vez sí tienen. Entonces ahí es donde creo que debemos como individualizar, ¿verdad? No se puede generalizar que todos tenemos una misma necesidad. Sin embargo, el Evangelio, como es una buena noticia, va a suplir esas necesidades. Tiene el poder, porque es otra expresión que está en Romanos, de que el Evangelio es poder de Dios. Entonces, es poderoso para saciar todas esas necesidades. Entonces, hay muchísimas necesidades. Creo que ahí ya entra en cómo podemos nosotros evangelizar en estos tiempos actuales. Ajá, El tema de la evangelización. hoy es más relacional. O sea, hoy la evangelización se debe ver como algo relacional. Como comunidad. Ajá, es alguien que yo conozco y me conoce. Es lo que en 3 años Jesús logró con sus discípulos, que lo conocieran y Él conocerlos a ellos. Entonces, hay un evangelio, creo que es el de Marcos, que dice que los llamó para que estuvieran con Él. Entonces,
no iban a ser los elementos tan útiles para la obra de Dios si no se relacionaban con Jesús. Y el detalle está que hay veces, creo que nos ha pasado, pues, el pensar de que todo lo tenemos que hacer en una plataforma, que el Evangelio lo podemos presentar en una tarima. Y un día le comenté a Roxy, estaba viendo... Ya veo que tienen varios secretos. Sí. Estaba un día en mi casa, me sentía mal por unas situaciones ahí, y vi un video de una joven que yo sigo, y ella explicaba acerca del Evangelio, en cómo Jesús lo mostró, y decía de que Jesús era más que todo de mesas, era más que todo de comida y de comunidad, no tanto de llegar de una sola vez a las personas, arrepiéntanse. El que hacía eso era Juan, ¿verdad? Pero el Señor no, al diablo. no llegaba a las personas directo, sino que Él ocupaba esa estrategia de eso, relaciones, comunidad, y utilizaba la comida, la mesa, y decía ella, ¿y por qué no utilizamos nosotros hoy en este tiempo las mesas? Y quizás no tanto las reuniones, por ejemplo, sino que primeramente decirle a un chero, a una amiga, venite, te invito a mi casa a comer, y ya media vez vaya pasando la confianza y todo eso, ya invitar a la persona a la reunión, ¿verdad? Sí, así debe ser, porque las células precisamente no están diseñadas para que llegue un desconocido. No es así, o sea, se supone que alguien los lleva, que alguien los conoce y los invita, pero no puede llegar alguien desconocido. Entonces, pero ya en ese ambiente de una célula, es lo que sucede con las células de jóvenes, que a veces ni hay que invitar mucho porque los mismos jóvenes están llevándose unos a otros y se invitan unos a otros. ¿Por qué? Porque ahí hay relaciones, porque hay amigos, porque hay comunidad, hay amistad. Entonces, hoy en día el Evangelio se debe compartir de esa manera, pero sin olvidar los elementos que dije al principio de Jesús, porque, o sea, nosotros somos los seguidores de Jesús, entonces las personas que nos conocen a través de nosotros es que van a ver a Jesús o no lo van a ver. Entonces, si nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras palabras son acordes a la enseñanza del Señor, de la palabra, entonces esa relación van a ver que es transparente, que es genuina. Y entonces van a decir, esta persona de verdad tiene una relación con el Señor. Y entonces ya no viene la parte del convencimiento, que es lo que tal vez primaba en otras ocasiones, ¿verdad? Y mucho escuchábamos eso. Ajá, entonces, tenés que, Dios no, tenés que. Entonces, en vez de ese Jesús que me transformó, que me ha cambiado, es el mismo que te va a ayudar, te va a suplir las necesidades. Entonces, creo que hoy necesitamos ese tipo de acercamiento al Evangelio. Y va a ser a través de nosotros, a través de las personas que ahora somos sus discípulos, sus seguidores. Ya teniendo esa confianza con los jóvenes y con otras personas, hermano, ¿cómo podemos evangelizar en esos momentos difíciles en los que la gente siente odio, tristeza, rencor y más cosas y quizás no las quieren decir o no las demuestran? ¿Cómo podríamos evangelizarlas, pues, que, como usted decía, que esa palabra le dé ese aliento, pero hay gente que a veces dice, ni las palabras me consuelan, ni las palabras? Yo creo que hay momentos adecuados y palabras correctas que se deben usar en cada caso, porque hay personas que cuando uno les pretende llegar en ese momento difícil, no están dispuestas. Y a veces cometemos el error de insistir.
Entonces, hay personas que dicen, en este momento no puedo, no estoy preparado para hablar de ese tema. Pero nosotros ahí vamos. Sí. Sí, entonces, eso no es adecuado. Y quizás ahí esperar, ¿verdad? De que las personas, también me pasó eso en otra reunión. Pero es que creo que uno lo hace inconscientemente. Sí, porque... Porque uno quiere ayudar. Sí, pero en este caso nos pasó con las otras líderes que fuimos a una reunión a visitar y luego que terminamos hicimos dinámica y todo bien bonito. Y luego que terminamos la reunión, ya en el momento de refrigerio, ella se nos acercó y comenzó a hablar, ¿va? Y le comenzamos a platicar, a preguntar sobre su estudio, a interesarnos por ella, ¿verdad? Genuinamente. Y ya ella comenzó a hablar ya cosas personales y tocó un tema de depresión, tocó un tema de suicidio y nosotros nos quedamos así, ¿verdad? Y era bien difícil ese momento porque había otra reunión que teníamos que ir a atenderla y tuvimos que esperarnos un buen momento para trasladarnos a la reunión porque vimos la necesidad. Entonces, quizás eso, que las personas se nos acerquen, no tanto nosotros ir, sino que las mismas personas busquen ese refugio en Jesús. Sí, para eso hay que darles la oportunidad de expresarse, hay que saber escuchar. Y cuando una persona se le escucha, es donde como que se hacen carreteras, puentes, para poder tener mayor profundidad en lo que ellos están expresando. Entonces hay que saberles escuchar y hay que acompañarles, hay que ser empáticos con ellos, acompañarles. Y cuando uno no tiene como la capacidad para ayudarles, entonces uno debe buscar a otras personas que uno sabe que sí tienen la capacidad para ayudarles. Esa es parte del valor que le estoy dando a la otra persona. Entonces yo creo que a veces necesitamos esa cualidad de saber escuchar, porque ahí es donde vamos a identificar que a veces son dolores, a veces son desánimos, a veces ellos mismos creen que ya la cosa está perdida. Entonces, pero cuando lo van expresando, ellos mismos están, ya solo que alguien lo escuche y que ellos lo expresen, ya es un gran paso. Entonces, yo creo que también a través de circunstancias como esa es que Dios va como sensibilizando a las personas. Muchos hemos llegado al Evangelio después de crisis, después de dificultades. Entonces, todo Dios lo va a usar para bien. Y los que estamos alrededor de personas así que están sufriendo, que están en dificultad, tenemos que hacer lo que hizo Jesús, ¿verdad? Que las personas con grandes problemas, grandes crisis, no las abandonó, sino que en el momento de la ayuda, Él estuvo dispuesto a... Okay. Ya para ir finalizando, ¿verdad? Creo que sí. ya la verdad es que la plática se puso muy buena, creo que tenemos más dudas, pero después vamos a hablar con el hermano, vamos a pedir consejería ahí. Y quizás le vamos a hacer una última pregunta para que Sari dé como la conclusión de todo. ¿Cuál sería la mejor manera, hermano, de hacer evangelio en los tiempos actuales? Que usted diga, creo que esta es como la mejor. La mejor manera es pareciéndonos a Jesús más. Esta es la mejor manera. Si recordamos aquella porción que el mismo Señor mencionó, que nosotros íbamos a ser la luz de este mundo y la sal de esta tierra, cuando Él mencionó eso de sal, en una ocasión Él lo amplió un poquito y dijo, porque si la sal no tiene sabor, ¿para qué es útil? ¿Para qué sirve? O sea, imaginémonos que estamos cocinando y le echamos sal y no tiene sabor. Entonces, ¿para qué es útil? Entonces,
eso le estaba diciendo a nosotros, a los seguidores de él, que podemos llegar a un momento en el que no entregamos lo que debemos entregar. Entonces, la mejor forma de evangelizar hoy en día es que nos parezcamos a Jesús y que la gente nos pueda ver más parecidos a Jesús. Entonces, vamos a iluminar los lugares donde estemos. Entonces vamos a llevar sabor a los lugares insípidos. Y vamos a, lo que dice el tema, ¿verdad? Lo que debemos de hacer entonces es parecernos a Jesús y para responder y que sea el Señor mismo que nos esté abriendo esos ojos y ver más allá, ver las necesidades espirituales que las personas pueden llegar a presentar. Agradecerles a cada una de las personas que se ha quedado con nosotros. Hermano, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Sari, también. Gracias a mí. Porque estuvimos aquí involucrados. Un tema muy bonito, involucrados. Todos debemos de involucrarnos. Y creo que nosotros hablábamos ser como Jesús, ¿verdad? Sentarnos a la mesa a comer esos pescaditos. Tal vez nosotros no vamos a comer pescaditos, sino pupusas, decimos nosotros, y otras cosas. Pero agradecerles a cada uno de ustedes que se conectó con nosotros. Igual, si ustedes tienen alguna historia que quizás durante todo esto no lo pudo comentar ahí, escríbanos o puede al hermano ahí. Vamos a decir que nos dé su red social ahí para que le escriban de un solo. Sí tiene, hermano, es igual por si alguien quizás no quiere hablar con nosotros y directamente quiere hablar con usted, vamos a dejarle ahí el número y todo. No, bueno, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un privilegio compartir esta mesa con el tema de involucrados. Y a los jóvenes, pues si en algo puedo servirles con gusto. Yo solamente tengo 2 redes sociales, que es la de Facebook, pero es fanpage, Pastor Eric Lazo, y la de Instagram, que no las uso demasiado, pero yo las administro. Entonces, cuando me escriben, yo contesto y en lo que pueda ser útil, con todo gusto. Y gracias por la invitación. No, gracias. Así que cualquier cosa, ahí le escriben al hermano en la fan. Y agradecerles y gracias por estar con nosotros en Involucrados. Gracias.